y hablando de el tema central, que es nuestra salud espiritual. Es lo que estamos considerando en este día domingo, primer domingo de esta campaña, nuestra salud espiritual. Y queremos continuar con una reflexión con base a Romanos. Esta mañana quiero hablar acerca de esta expresión, Abba Padre. Abba Padre, una expresión encontrada en los evangelios, salida de los labios de Jesucristo nuestro Señor, Abba Padre, y luego cómo esto se convirtió también en una expresión que utilizaron los discípulos, de tal manera que el apóstol Pablo la utiliza y quedó registrada en las cartas de él, por lo menos en 2 cartas de él, esta expresión Abba Padre o Abba Padre. Abba, depende cómo se pronuncia ahí, porque es arameo, Abba es arameo y pues Padre es nuestro castellano, pero en el original se escribió Abba en arameo y Pater como en griego. De esa manera se expresó este nombre, esta invocación para comunión con el Señor. Ahora, hemos estado viendo en Romanos varias cosas. Hemos visto cómo el pecador es justificado por la fe en Jesucristo, por medio de la fe y no por obras, y de esa manera es salvo, es sano por medio de la fe en Jesucristo, y cómo también no solamente sano, sino santificado por la gracia de Dios, santificado por el caminar en fe, en la gracia del Señor. Pero sin embargo, el último domingo vimos también que hay un conflicto en el creyente, el discípulo del Señor. Hay un conflicto, porque queriendo hacer lo bueno no hace lo bueno, sino lo malo. Entonces entra en un conflicto, porque resulta que aunque es creyente, todavía hay en su cuerpo esa tendencia hacia el pecado. Todavía tiene que entrar en ese conflicto. Y la expresión del apóstol Pablo en capítulo 7 al final es: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me va a librar? Y entonces la respuesta es Jesucristo. Está en la obra de Cristo, y particularmente en la obra de Él, cuando Él derrama su Espíritu, y a través de su Espíritu es que esta obra es realizada de liberación. Esta obra de liberación es realizada según dice la Escritura. Y quiero leer Romanos 8:14 y los siguientes versículos. Vamos a meditar en ellos en los próximos minutos. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esa primera parte del versículo 14, esa primera expresión, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, podemos decir que esa expresión es lo que resume lo que ha tratado, lo que está diciendo, lo que está escribiéndose de los versículos del 1 al 13. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y estos que son guiados por el Espíritu de Dios es lo que ha explicado que son los que tienen el Espíritu, los que andan en el Espíritu, los que pertenecen y tienen la mentalidad del Espíritu, los que piensan en las cosas del Espíritu y desarrollan una mentalidad para pensar conforme al Espíritu. Esos son los que está expresando aquí. Todos los que son guiados por el Espíritu, guiados, dirigidos, fortalecidos, iluminados por el Espíritu. Eso es lo que dice esta primera parte. Y creo yo que es importante reconocer que nadie puede ser un discípulo de Jesús a menos que tenga el Espíritu de Cristo en él. Nadie es discípulo de Jesús, nadie puede ser un cristiano sin el Espíritu de Dios. Si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo, no pertenece y no es un seguidor de Cristo. El Espíritu es el que hace la diferencia. La presencia de Él es lo que Él prometió. Jesús prometió que todos los que le siguieran, Él les iba a dar su Espíritu. De tal manera que si alguien es seguidor de Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. Y si no lo tiene, entonces quiere decir que no es seguidor de Cristo, aunque tenga el nombre de cristiano. O aunque tuviese el nombre de evangélico, tuviese el nombre de católico, tuviese el nombre cualquiera que sea, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y por eso es trascendental esta primera parte del capítulo 8 de Romanos, versículos 1 al 13.
y en donde este versículo 14 se convierte como una bisagra que da vuelta hacia otro tema específico, otro tema muy, muy importante, algo que es glorioso, un tema que es tremendamente importante para todos nosotros. Dice la segunda parte del versículo 14, dice, estos, porque dice la primera parte, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Y por primera vez se utiliza la expresión hijos de Dios. En todo Romanos, primera vez que se utiliza la expresión que el apóstol Pablo aquí pone, hijos de Dios. Y es que ser hijo de Dios es una cosa maravillosa. Y es que esta verdad tiene que, de alguna manera, hacernos explotar nuestra mente. Hijo de Dios, pero ¿de qué está hablando? Ser hijo de Dios, hijo de ese Altísimo, hijo del Todopoderoso. Un día cuando Jesús dijo que era hijo de Dios, lo quisieron apedrear. Los judíos lo querían apedrear, lo querían matar por haber dicho tal cosa. Y Jesús les explicó después acerca de esto. Pero ¿es que realmente somos hijos de Dios? Quiero que me acompañen a orar, que Dios nos ilumine en esta verdad. Padre, en el nombre de Jesús, a todos los que estamos presentes y los que están conectados, Señor, ilumínanos con esta verdad. Ser hijo de Dios. Ayúdanos a recibir. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Señor, ilumínanos en nuestras tinieblas. Esas tinieblas que tenemos en nuestra mente, disípalas y danos tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así que aquí hay una revelación inmensamente importante para los creyentes. Una revelación que es trascendental. Pablo está cambiando de la gracia de Dios con la cual él trabaja y la fe que opera para salvación y santificación y el conflicto el cual es vencido por el Espíritu, está cambiando para hacer una aseveración trascendental. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. No dice todos los que pertenecen a tal iglesia. Dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. No dice los que han tenido una experiencia hace tiempo religiosa. No dice los que por tradición el papá y la mamá fue y ahora ellos son. No dice eso. Dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Impresionante. Los pecadores, los que han sido llamados pecadores, los que hace un tiempo eran enemigos de Dios, por su mente que era enemistad con Dios, una mente cargada de pecado. Ahora resulta que Pablo dice que hay de ellos, ahora por la fe en Cristo han sido hechos hijos de Dios. Tremendo, ahora son hijos. Pero ¿cómo alcanzaron este nivel? ¿Cómo llegaron a este nivel de ser hijos? Porque resulta que, no sé si a ustedes, hermanos, pero algunos quizás adolescentes, algunos cuando uno está más en las edades de definición de su propia identidad y personalidad, como que uno en la casa dice, siquiera yo fuera hijo de no sé, de alguien ahí que tiene más posibilidades, de alguien que no sé, ¿verdad? Pero es que en la casa de mi papá y mi mamá son un desastre y yo necesito otro papá, otra mamá, necesito a alguien más. Y uno quisiera ser hijo de alguien que tuviese otras posibilidades para tener un mayor honor, para tener un mayor prestigio o mayores posibilidades económicas. Ser hijo. Pero resulta que ahora dice que somos hijos de Dios. ¿Cómo se llega a este nivel? ¿Cómo alguien alcanza este nivel? Hermano, es que nadie lo puede alcanzar. Y lo que dice el versículo que sigue, versículo 15, es contundente en cuanto a esto. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos recibido, diga conmigo, recibido. No hemos alcanzado, hemos recibido. Dios glorioso, grande en misericordia, majestuoso en gracia, rico en gracia, nos vio, dijo, este es mi hijo, le doy mi espíritu. Este es mi hijo. Dios lo ha hecho. Es que nos conmueve saber que yo no lo puedo alcanzar. Yo no puedo llegar a ese nivel. Yo no puedo llegar a que me reconozcan como hijo en los cielos.
Yo no puedo llegar a que me reconozca Satanás como hijo de Dios. Yo no puedo alcanzar ese nivel de espiritualidad tan alto. Pero Dios me lo da por gracia. Hemos recibido. Él nos puso nuestro nombre escrito en el libro de la vida por toda la eternidad. Él decidió hacerlo. Nos ha registrado en el libro de la vida. Su registro no está solamente en la alcaldía municipal. Su registro, si usted tiene el Espíritu de Cristo, su registro, su nombre está en el libro de la vida por toda la eternidad. Impresionante. Dios lo ha hecho. Yo no lo logré, no es por mi meditación, no es por mi espiritualidad, no es por mi buena conducta, no es porque yo soy mejor que el otro y que la otra. No, Dios decidió a un pecador incapaz, impotente, enemigo de Él, apartarlo para ser su hijo. Dios lo hizo. Hemos recibido el espíritu de adopción. Pablo también lo llama en el libro de Gálatas espíritu del hijo. Ese espíritu de adopción es el espíritu del Hijo. Ahí dice, hemos recibido el espíritu del Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Esa expresión Abba Padre está 3 veces en la Escritura. Está en Marcos 14, cuando Jesús lo dice en Getsemaní, Abba Padre. Y luego está aquí en Romanos 8, y luego está en Gálatas capítulo 4, cuando Él está explicando que ahora hemos recibido, dice Pablo en el Gálatas 4, el espíritu del Hijo. Y por eso clamamos Abba Padre. Entonces es el espíritu del Hijo. Y aquí está la gran revelación. El espíritu de adopción es el espíritu del Hijo. Y esta es una conciencia de ser hijo. Para poder ver a Dios como Padre. Esta mañana es importante que nos demos cuenta que tener el espíritu del Hijo es percibirnos como hijos. Saber que somos hijos. Y que Dios es nuestro Padre es un milagro, es una revelación que solo el Hijo la puede dar, solo Jesús la puede dar. Jesús le dijo a sus discípulos un día, exclamó, te alabo Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos de este siglo, de los que, digo entre paréntesis, de los intelectuales, de los académicos, de los orgullosos, de los que se vanaglorían de sus capacidades, las has escondido de ellos. Así te ha placido, Padre, esconderla de ellos, para que ellos no se den cuenta de esto. Sí, Padre, así te ha agradado a ti, decía Jesús. Así te ha agradado esconderla de ellos y se la has revelado a los niños. Se la has dado a los niños. Le has revelado estas cosas a los niños. Wow. Digo, ¿quiénes son los niños? Los que se consideran hijos, los que se consideran dependientes del Padre, los que dicen, yo no puedo vivir sin el Padre, no puedo caminar sin su autorización, yo necesito a mi Padre. A ellos le ha apartado esta revelación. Y luego dice Jesús, porque nadie conoce al Padre sino solo el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. El Hijo es el único que conoce al Padre. Y Dios, luego dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es Jesús quien revela a Dios como Padre. Esta expresión de Padre no era la manera común de orar en aquel entonces. Oraban, oh Dios del cielo, porque sí está en el cielo. Oh Señor creador, sí es creador. Oh Altísimo, sí es altísimo. Oh Rey de la tierra, sí es Rey de la tierra. Rey del universo, sí es el Rey del universo. Pero nadie se atrevía a decirle papá. Nadie le decía así, porque papá era una expresión del hogar. Era una expresión, Abba, era una expresión del hogar, donde el joven, el niño o el adulto decía papá, Abba. Era lo que ellos, cómo se comunicaban. Pero no se le decía a Dios de esa manera. No era la manera. Pero Jesús lo introdujo. Y aquí está. Y está dando esa revelación. Sí, papá, porque así te plació a ti dársela a los niños esta revelación. Esta mañana quiero que la reciba usted. Esta mañana el Espíritu de Dios quiere revelarle a usted esta verdad. ¿Se concibe usted como hijo? ¿Tiene el Espíritu del Hijo en usted? ¿Es usted un hijo realmente? Le pido, esté seguro de eso.
Le invito a que usted se asegure que es hijo. No que ha venido a la iglesia, no que es de la iglesia bautista, no que es de la iglesia pentecostal, no que sea de campamento de Dios. Usted tiene que ser hijo de Dios. Y solo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo en nosotros nos da esa conciencia. Soy hijo, soy hijo. Por eso es lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El testimonio del Espíritu que somos hijos es ese clamor al Padre. Ese clamor al Padre, eso testifica que somos hijos. ¿Oras tú al Padre de esa manera? ¿Te acercas al Padre de esa manera? ¿Tienes la libertad de venir al Padre y decirle: Padre, Padre, papá? ¿Tienes esa libertad? Eso testifica que eres hijo. Si no lo haces, asegúrate que eres hijo. Porque el testimonio de que somos hijos es ese clamor que está en nosotros. Ese clamor que se revela ante aquello que están tratando de imponernos, que dependamos de otra cosa, que dependamos de los hombres. Pero ese se impone, ese clamor que dice: no, mi papá, de él dependo. Se impone ese clamor. Cuando el Imperio Romano estaba aplastando a Jesús, lo tenía condenado a la muerte al día siguiente. Al día siguiente lo mataban y él sabía que iba a ser condenado, pero él decía: Padre, Abba, Padre, papá, todas las cosas son posibles para ti. Todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, si así es tu voluntad, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y esa Abba, Padre, es una demostración que estaba en las manos de su papá, que no había poder terrenal que estuviera sobre el papá, que su papá era el todopoderoso, pero que estaba en las manos del papá. Ahora la pregunta es: ¿usted se siente así o usted está dependiendo de algo más? ¿Alguien está tomando el lugar de su papá? Es importante que nosotros tengamos claridad. ¿Eres hijo o hija de Dios? Es la pregunta. Hoy es tu día quizás. Hoy es tu día. Hoy quizás es tu día que has dicho: yo quizás más adelante, no, yo he ido a la iglesia, no, si ya sé. Pero hoy quizás es el día para decirle: yo vengo a ti, Señor, me rindo, te declaro mi Señor, mi Dios Jesús. Te declaro Señor de mi vida. Recibo tu Espíritu para poder tener esa comunión con el Padre, para que Dios sea Padre, no sea juez, sino Padre. El testimonio del Espíritu que somos hijos de Dios es ese clamor al Padre. Hoy es día para recibir al Señor. Hoy es día para entregarse al Señor. Hoy es día para que te rindas al Señor. Haz una oración y dile: Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. Rindo mi ser. Rindo todo mi ser. Díselo si nunca se lo has dicho. Si te has automáticamente declarado hijo, pero no tienes este clamor al papá, ahora dile: Señor, te entrego mi vida. Nunca lo he hecho. Te entrego ahora mi vida. Me rindo a ti, Señor. Sé tú mi Dios, sé tú mi Señor. Amén, Señor, amén. Romanos 8:16 dice: y si hijos, vea ese condicionante, y si hijos, también herederos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dejémoslo hasta ahí, este versículo 16 con el cual voy a terminar mi meditación. Si hijos, también herederos. Hermano y hermana, si usted es hijo de Dios, es heredero de Dios. Dios tiene una herencia para usted. Es coheredero con Cristo nuestro Señor. Uy, qué tremendo. Yo creo que esta mañana debería nuestro corazón decir: bueno, ¿de qué estamos hablando? Esto es algo grande. Es como decir: está diciéndome una noticia maravillosa. Están hablándome de una información que jamás me imaginaba. Soy heredero de Dios en esta tierra. ¿A quién estás oyendo esta mañana? ¿A quién has oído esta semana? ¿Quién te ha dicho que estás desheredado?
¿Quién te ha dicho que no tienes nada? ¿Quién te ha dicho que tú no vales nada? Quiero decirte, eres hijo de Dios. Eres heredero de Dios. Es tiempo de ir a la verdad. Es tiempo de estar firme en la verdad contra todos los poderes de las tinieblas que quieren meternos en la mentira, que estamos desheredados, que no valemos nada. Es tiempo de afirmarnos en la verdad del Señor. Y si hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué estás envidiando? ¿Por qué te pones a envidiar a los demás? Alma mía, no envidias a nadie. Si tu Dios, tu papá, te ha hecho heredero de todo. Alma mía, no te pongas a pelear con los demás. ¿Por qué estás con eso que te está carcomiendo? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te llenas de envidia? ¿Por qué, alma? ¿No te das cuenta de quién eres? Eres hijo. Eres heredero de Dios. Coheredero con Cristo. Ten paciencia. No te abatas, ten paciencia porque el Señor Todopoderoso te dará su herencia. Eres heredero. Wow. Experimentamos las promesas de Dios en medio de dificultades. ¿Tienes temor de lo que pueda pasar en la tierra? De las nuevas pandemias, de las convulsiones sociales, de los cambios políticos y sociales. Yo te quiero recordar, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Jesús te dice esta mañana, no temas, no teman manada pequeña. Oiga, no teman manada pequeña, a mi Padre, no teman manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aunque vengan convulsiones en todo lugar, estamos en un reino inconmovible. A Él le ha placido darnos el reino para vivir con esa seguridad. Aunque haya persecución en la tierra, aunque estén quemando locales de iglesia en ciertos lugares de la tierra, aunque estén persiguiendo a nuestros hermanos, tenemos nosotros el reino inconmovible. Nadie nos puede quitar ese reino inconmovible. Hay una autoridad, una seguridad que viene de Él. Por eso podemos estar seguros de nuestra herencia. ¿Tienes ansiedad por tu futuro económico? ¿Eres de esos miles y millones que no están cubiertos por la seguridad de la pensión? ¿Eres de los que no tienen pensión? ¿Eres tú de la mayoría? ¿Eres de esa mayoría que no tienen pensión? ¿Estás con temor? ¿Qué va a pasar cuando yo llegue viejo? ¿Qué va a pasar conmigo? Quizás estás joven y no piensas en eso, pero hay otros que están ya pensando en eso, que ya comenzaron después de los 40 y van llegando casi a los 50 y dicen, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Eres de esos? Yo te quiero recordar lo que Jesús dice. Esta es tu promesa, esta es tu herencia. Jesús dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero su Padre Celestial saben que tienen necesidad de todas estas cosas. Hermano y hermana, eres hijo, eres hija de Dios. Dios sabe que tienes necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No mentira, religión. No, verdad de Dios, absoluta verdad de Dios. Mentira lo que dice el mundo, verdad lo que dice Dios. Dios nos va a cuidar. Dios nos va a cuidar. Dios va a cuidar a Josué Alonso que está por allá en Níger. Dios va a cuidar a todos estos hermanos, a Lipi y a su esposa, a Manuel y Lipi Sarker. Los va a cuidar en Bangladesh. Dios los va a cuidar en diferentes lugares. Están diciendo, Señor, provéenos para seguir tu obra. Dios les proveerá a ellos como misioneros en medio del peligro. Dios te va a proveer a ti. Tú eres un misionero de Dios. Si eres hijo de Dios, estás enviado de Dios a este mundo. No estás en este mundo para hacer dinero. No estás aquí para vivir cómodo. Estás aquí para cumplir la misión del Señor en tu vida. No es cierto. No es para vivir cómodo. No es el desarrollo lo que trae satisfacción. Es el cumplimiento de la misión. Cuando llegue el fin de tu vida, espero oírte decir,
Padre, he cumplido la obra para la cual me enviaste a la tierra. Espero que lo digas, que no vayas a estar desesperado diciendo: Dios, ¿y por qué no hice lo que tenía que hacer? Dios, ¿y por qué no me entregué? Dios, ¿y por qué no hice? Espero que digas: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he terminado esta carrera. Espero que lo digas. Si es que padecemos, dice el versículo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero terminar con esto. Nos levantamos de toda dificultad o padecimiento porque esperamos una vida gloriosa. Esperamos una vida gloriosa. Juntamente con Él seremos glorificados. Cuando padecemos, estamos esperando algo glorioso después de eso. Estás enfrentando dificultades. Ahora quiero que recuerdes a Jesús en Getsemaní, sudando sangre, con una presión terrible, sabiendo que lo más precioso de Él, la comunión con el Padre, iba a ser trastocada el día siguiente. Y está ahí y sabía que sus discípulos quedaban y sabía que tenía que cumplir este llamado. Sabía que iba a ser golpeado, sabía que iba a ser, le abrumaba el pensamiento que le iban a romper el cuerpo, que le iban a quebrar todo su ser. Sabía eso y enfrentaba esa realidad. Es como que le dijeran: mañana te mueres de cáncer, mañana te mueres de cáncer. Y Jesús, con esa presión, ora, dice: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, papá, tú eres mi confianza, tú eres el que me cuidas, tú eres el que me proteges, tú eres todopoderoso, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible que pase de mí esta copa, todas las cosas son posibles para ti, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Si un día tienes que enfrentar la muerte, quiero recordarte lo que dice Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que iban a enfrentar la muerte: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy a preparar el lugar para ustedes. Al momento que tú mueras, estarás con tu amado por la eternidad. Estarás con tu amado. La muerte no es derrota. La muerte es la victoria de Cristo sobre todos los poderes de las tinieblas. La muerte para el creyente es victoria, porque la muerte para el creyente es ganancia. No tengas miedo, no tengas temor, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Si morimos, vamos a estar con Jesús, que está en el cielo. Él está en el cielo. Cuando Él regrese, vamos a regresar con Él a la tierra para reinar por siempre en la tierra. Es decir, nosotros somos de Cristo. Por eso, si estás enfrentando esa presión terrible, dile: papá, papá, aquí estoy. Todas las cosas son posibles para ti, pero no como yo quiero, sino como tú, Señor. Sea hecha tu voluntad. No estoy derrotado, soy vencedor. Me puedes levantar, me puedes sanar. Este es tiempo de sanidades poderosas del Señor, pero también de paz en el Señor, de shalom en el Señor, de seguridad en el Señor. Son tiempos de victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Esta mañana nos acercamos a la mesa del Señor con una mente renovada, con una conciencia renovada, con respecto al pacto de la sangre de Cristo. Cuando Él invitó a la mesa a los discípulos y les dijo: esto ahora es el pacto, el nuevo pacto. Ya no es el antiguo pacto, el nuevo pacto de mi sangre. Esta mañana vamos a orar. Voy a pedir a los diáconos que pasen. Vamos a hacer esto. Vamos a ministrar la mesa del Señor. Los que están en casa se han preparado. Espero que lo hayan logrado hacer, que se hayan recordado que ahora era primer domingo de mes. Pasen, hermano, por favor. Hermanas. Hermana Becky, me ayuda, por favor, pastor. Ya después vamos a bajar. Quisiera decirles, hermanos, que ahora con estos elementos
recordamos la sangre de Cristo. Y se convierte esa copa y ese pan en bendición para todos los que la tomen. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos estos elementos, sabiendo que estos elementos son bendición. Es la copa de la bendición. Porque a ti te plació, Señor, que Jesús derramara su sangre para acercarnos a ti. Ahora, con esta iluminación y revelación de tu Hijo amado, somos nosotros también hijos, coherederos con Él. Quiero pedirte que bendigas a todos los que reciban esta mesa, a todos los que se sirvan de esta mesa, a todos los que reciban los elementos de esta mesa que tú has preparado. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén.